Bien. Esta ponencia la hemos propuesto para esta fecha porque el día 27 fue el Día Mundial del Turismo y ya alguna vez habíamos presentado esta charla, pero la hemos actualizado con nuevos datos y nueva información que, como les he mencionado, voy a pasar a reseñar porque en realidad el tema no es hacer historia, sino es cómo la historia nos puede servir para para un turismo básicamente centrado en el tema escolar, ¿no? Y en esta triada, ¿no? Turismo, patrimonio y escuela, porque de la historia nos han llegado mensajeros del pasado, que son las casas, las rutas, las toponimias, las memorias, ¿no? Que están presentes hoy en día, ¿no? Y que eso es el patrimonio justamente, ¿no? Y esto es lo que tenemos que aprovechar para poder estudiarlo en los colegios con los chicos, ¿no? Que a la vez es útil para ellos, para la formación de su identidad, pero también es un tema que de alguna manera puede mover la economía local pasada pues la pandemia, ¿no? Bien, un breve esquema de cómo entendemos el tema del patrimonio, ¿no? En primer lugar, los recursos turísticos están, ¿no? En nuestra región Lima, y en el Perú en general, tenemos muchos recursos turísticos, ¿no? Naturales, culturales, históricos, en fin, ¿no? Gastronómicos. Hay muchos recursos turísticos, pero muy pocos se están aprovechando para el turismo, ¿no? O algunos se usan mal, ¿no? ¿Por qué? Porque para convertir un recurso turístico en un atractivo turístico, primero hay que hacer lo que se llama la gestión cultural, ¿no? Que es el tema de identificar, investigar e interpretar el patrimonio, interpretar la historia, interpretar el recurso turístico en particular, ¿no? Y esto nos ayuda a poner en valor el recurso turístico. El recurso turístico, una vez interpretado, investigado, identificado, ¿no? Que es labor del gestor cultural, ¿no? Y que lo que busca es la autenticidad a través de la investigación, sobre todo con fuentes, que a la vez esto en el tema del turismo cultural promueve la identidad local, ¿no? A la vez que te va a dar un impulso económico a la economía local, también te va a dar un fortalecimiento de la identidad local, ¿no? Una vez que el recurso turístico se ha puesto en valor y se ha convertido en un atractivo, es decir, se ha habilitado para que la gente lo pueda visitar, ¿no? Se han creado instalaciones, se han creado una serie de informaciones, ¿no? Que pueden ser ya atractivas para el visitante, viene lo que viene a ser la gestión turística, ¿no? Y la gestión turística lo que hace es promover el desarrollo local, ¿no? El atractivo turístico se convierte en un producto turístico en el momento que se empieza a hacer la promoción, ¿no? La difusión, ¿no? A amplia escala, ¿no? Y ese producto turístico, cuando ya está terminado, está habilitado, está listo para poder ponerlo en el mercado, se convierte en una oferta turística, ¿no? Recién en ese momento, ¿no? Y esa oferta turística va a tener la contraparte que es la demanda, ¿no? O sea, los visitantes que van a llegar. Pero ¿qué es lo que le vendemos al turista? Le vendemos experiencias, ¿no? Experiencias locales en este caso, ¿no? Y de lo que vamos a ver experiencias en el tema de historia, investigación, de cultura también, ¿no? Porque no solamente, y también de memoria, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que tratamos de ver, ¿no? Cómo es que el recurso turístico que tenemos desde el punto de vista histórico, cultural, cómo lo podemos aprovechar para convertirlo en un componente del desarrollo local a través de la oferta turística, ¿no? Bien, pasado la explicación de cómo lo voy a enfocar, porque en realidad, como te estoy mencionando, no voy a hablar necesariamente de historia, como lo hemos venido haciendo en otras actividades, sino vamos a reseñar cómo la historia nos puede servir y cómo tenemos algunos mensajeros del pasado que son el patrimonio, ¿no? Básicamente nos vamos a centrar en 3 años, porque en realidad la historia local y regional tiene de todo, desde lo prehispánico, desde Caral hasta la actualidad, pero vamos a centrarnos en estos momentos del año 1819-1820, cuando llega la primera expedición libertadora y después en 1820 cuando desembarca el ejército libertador en la playa de Huacho, ¿no? Y todos estos 3 años, 19, 20, 21, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? Y que puede muy bien convertirse en un producto turístico, ¿no? Bien, la investigación sobre el tema no es nueva, ¿no? Hay grandes aportes como los de Elías y Pince en la década del 50 del siglo pasado, o Rosas Cuadros en el contexto del sesquicentenario, y de manera personal también he venido aportando con investigaciones que ya están publicadas y otras por publicarse, y que seguramente van a ser más útiles también no solamente para los estudiantes, sino también para los encargados del turismo, porque les va a servir para promover este patrimonio local, ¿no? Bien, el contexto es entonces 1818-1819. Chile proclamó su independencia en ese año, 1818, y a raíz de eso San Martín pues organiza la Escuadra Libertadora para poder venir al Perú, ¿no? Como era su plan final, ¿no?
La primera expedición parte de Valparaíso el año 1819 con el fin de bloquear pues, el puerto del Callao, donde está alrededor de un mes, y a raíz de que se le terminan los alimentos, llega pues a la playa, al puerto de Huacho, ¿no? A la bahía de Huacho. De eso ya han acontecido 200 años, ¿no? Y ya el escenario de la playa de Huacho, de la bahía de Huacho, ya es un lugar que hay que de alguna manera promover, ¿no? Además, hay con respecto a esta llegada, hay muy interesantes expresiones, sobre todo de quien dirigió la escuadra aquella vez, que es Lord Cochrane, ¿no? Y menciona que a raíz del apoyo que recibe en Huacho, dice él, ¿no? Estos fueron sin duda momentos en que se desplomó el edificio, la ilusión y engaño español, ¿no? Y eso lo menciona en sus memorias y es ya parte de la historia de este momento tan importante para el pueblo peruano y para el pueblo de Huacho en particular, ¿no? Y nos menciona pues que vino al puerto de Huacho a cargar agua, ¿no? Y ahí tenemos los chorrillos, ¿no? Los chorrillos estaban al costado del puerto de Huacho y que hasta ahora subsisten, ¿no? Esta foto del año 60 aproximadamente, ahí podemos ver los chorrillos, ¿no? Todavía se mantenían, ¿no? Y a la actualidad todavía se mantienen. Así que este espacio natural también es escenario de ese desembarco, ¿no? De esa historia que debe estar asociado, o sea, como vamos viendo, no solamente la historia es los hechos humanos, sino también el escenario y el escenario natural, ¿no? Que bien también se puede ser aprovechado, ¿no? Además, también las rutas que utilizaron aquella vez existen todavía. Por ejemplo, se menciona que un batallón de más o menos de 200 soldados de caballería al mando de Forster, se dirigieron a Huaura, ¿no? A raíz de que los españoles habían llegado a Huacho y estaban impidiendo que los huachanos comercien con la escuadra libertadora, ¿no? Y a raíz de eso se dirige pues una contingente de caballería hacia Huaura y van a pasar por este camino, por esta calle que hoy día conocemos como calle Bolívar, pero que antiguamente se llamaba Callejón del Puerto, ¿no? Era el camino natural hacia el puerto, ¿no? Entonces, necesariamente tuvieron que haber pasado por este lugar. He revisado muchos mapas y croquis y descripciones, y no cabe duda, ¿no? Que este fue el camino, porque si tú ves la calle 18 de octubre es nueva, la calle 2 de mayo es nueva, la calle Chenique es nueva, este es el camino antiguo que daba hacia lo que vendría a ser el pueblo de Huacho, y por acá tuvo que haber pasado este contingente de caballería. Y ya también las calles, que son espacios cotidianos de la gente, ¿no? Tienen que convertirse en escenario de no solamente la memoria, sino también del patrimonio local. Y la historia tiene que ser contada en base a lo cotidiano, ¿no? Que eso es lo que justamente le da riqueza al estudiante, ¿no? Pero tiene que haber cosas que mencionan ahí, memorias que tienen que, algún recordatorio, etiquetas que recuerden estos hechos, ¿no? Como puedes ver, este es el croquis de 1819, de 1820, perdón, y se ve el camino antiguo, ¿no? Que iba del pueblo de Huacho, por lo que se llamaba el Camino Real, hacia Huaura, y tenía una intersección que es Cruz Blanca, ¿no? Y por este camino fue el camino que siguió Foster con los soldados de caballería en dirección al pueblo de Huaura, ¿no? A la villa de Huaura. Este camino existe, que es lo que vendría a ser lo que es Puquiocano, ¿no? Porque la carretera panamericana es nueva, es del año 38, como se puede ver ahí en la foto aérea, ¿no? Y ahí el camino está el camino real a Huaura, ¿no? Y además, no solamente es una suposición que pasó por acá, ¿no? Porque el camino es el único que había en ese momento, sino que además en los documentos de la época se menciona, ¿no? Que el ejército de los patriotas al mando de Foster pasó por el camino real, ¿no? Cruzó por Cruz Blanca, llegó a Peralvillo, ¿no? Y después estuvo en Huaura, ¿no? Entonces, las rutas, las calles, ¿no? Que actualmente a veces la gente las recorre diariamente, pero no sabe que por estas calles también hace 200 años, ¿no? Transitaron contingentes patriotas, ¿no? Estamos hablando del año 1819, ¿no? Entonces, bien importante reconocer las calles, porque el estudiante, estamos hablando de repente de cómo esto nos puede servir a la identidad local, ¿no? Estamos hablando de un tema muy particular, de cómo la gente común y corriente debería tener memoria de que por estas calles, ¿no? Ocurrieron hechos históricos importantes, ¿no? Pero para eso hay que recordarnos, ¿no? En cambio acá vemos, no hay ningún recuerdo. El nombre de la calle podría ser un buen recuerdo para, un buen elemento para la memoria, ¿no? Los nombres, o colocar de repente murales, o colocar placas, obeliscos, ¿no? Que ayuden a la memoria y que también ayuden a la gente que llega de visita a recorrer la ciudad, ¿no? Y conocer los hechos históricos que han acontecido, ¿no? En el pasado.
Y bueno, llegan al puente de Huaura, y el puente de Huaura existe, ¿no? Esta imagen es del puente de Huaura antiguo, ¿no? Y ahí hubo un enfrentamiento, ¿no? De lo cual las fuentes primarias lo mencionan, ¿no? Que se hizo correr a los realistas que quisieron proteger la vida de Huaura, pero no pudieron ante la fuerza de Foster, ¿no? Además, y llegan pues a lo que hoy día conocemos como Balcón de Huaura, que en aquella época ya era local de la aduana, ¿no? Receptoría de la Real Aduana. Entonces ahí van a llegar, y además Foster menciona pues que la gente de Huaura, la gente que le encontró en el camino, apoyó a los soldados patriotas que iban haciendo esta ruta, ¿no? ¿No? Entonces, a raíz de esa llegada, de esa incursión y de ese apoyo que brindan los huachanos a los patriotas, va a haber un proceso sumario para castigar a los líderes de aquella ¿cómo se llama?, deslealtad al rey, ¿no? Entonces van a fusilar a 4 indígenas huachanos, ¿no? Que es un momento importante de la historia local porque son los primeros mártires de la etapa sanmartiniana, ¿no? Sobre este hecho, a la llegada de San Martín, el 12 de noviembre de 1820, al llegar a Huacho, un niño se le acerca diciendo ser hijo de uno de los fusilados, ¿no? Y lo que al final dice la gente, aún, esto lo nota Paro, dice, la gente aún contempla con terror aquel sitio. ¿Cuál fue ese sitio? ¿No? La plaza de armas, la plaza principal, alguna calle, el puerto, no lo sabemos, ¿no? Ideal sería pues conocer estos lugares para colocar algún tipo de obelisco o monumento que permita recordar estos hechos, ¿no? Y que son bien útiles al momento de hacer un recorrido turístico en la ciudad, ¿no? Conocer los lugares, pero con referencias que nos permitan aprovechar de la memoria contenida en estos lugares, ¿no? Bueno, este es un pequeño recorrido que se puede hacer solamente en Huacho, ¿no? A raíz de este hecho de la llegada de Cochrane en 1819 y el apoyo que le brindan los huachanos, ¿no? Es bien útil para nosotros a nivel local, ¿no? El año pasado, cuando se celebró los 200 años, que yo sepa, ningún colegio hizo un recorrido por estos lugares. Debió haber sido pues una peregrinación para los estudiantes el año pasado en el momento del centenario, pero a nadie se le ocurrió. Nosotros promovimos, pero no tuvimos eco, pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, porque esta memoria y esta conmemoración se deben celebrar año tras año, ¿no? Y tan importante como el acto ceremonial oficial, con la banda, con el izamiento del pabellón nacional, ¿no? Es hacer recorridos, ¿no? No solamente recordarlos en la clase y contarlos, sino recorrerlos, porque es nuestro espacio cotidiano. Y el espacio cotidiano está plagado de memoria que de alguna manera se está perdiendo, ¿no? Y que debemos recuperarla a través de la investigación y a través de algunas pistas y mensajes que dejemos en estos recorridos, ¿no? Actuales. Bueno, para 1820 ya sabemos que llega la expedición libertadora, ¿no? Al Perú, parte de Valparaíso, primero llega a la Bahía de Paracas, ¿no? Y después se va a dirigir con todos los soldados que venían, ¿no? Soldados chilenos y argentinos que van a venir con la expedición libertadora, después de haber desembarcado en Pisco, en Paracas, se van a reembarcar y van a venir a Ancón, ¿no? Acá tenemos tampoco no tenemos óleos que representen la llegada de San Martín y la expedición libertadora a Huacho, ¿no? A la municipalidad se le pudo haber ocurrido pues promover un concurso pictórico, ¿no? de artistas no solamente locales sino también nacionales para representar este momento histórico, ¿no? Porque la representación gráfica ayuda a la reconstrucción de la memoria, ¿no? Y como para esta época no había fotos, los óleos son importantes, ¿no? Y tenemos importantes artistas locales que bien pudieron haber contribuido en este hecho, ¿no? en esta forma de hacer memoria de los hechos y que ayuda no solamente al estudiante, sino también al visitante, ¿no? Pero claro, obviamente que todo debe ser sustentado en información histórica y no en imaginación, ¿no? Bueno, después de estar el Ejército Libertador en la bahía de Paracas, se va a reembarcar en dirección al norte, a la antigua provincia de Chancay, y va a llegar pues a Ancón, ¿no? Y en Ancón, después de observar que no haya peligro, va a haber el primer contacto entre la Escuadra Libertadora y la antigua provincia de Chancay, ¿no? Que es el desembarco de la llegada de Andrés Reyes hacia Chancay, ¿no? Con la orden de recoger cabalgaduras y ganados para llevarlos a Huaura, ¿no? Y Andrés Reyes ya lo conocemos, es natural de Chancay, pero que hace su vida pública siendo vecino de Barranca, ¿no? Entonces, es importante la llegada porque también recorre rutas, ¿no? Él recorre rutas
que hasta ahora existen y de repente están perdidas, ¿no? Como podemos ver en el croquis, hay un camino que va desde Ancón, ¿no? Por la parte baja, por un callejón que está a la espalda de lo que viene a ser hoy día la variante de Pasamayo, ¿no? Acá vemos dos caminos, por la parte alta y un camino por la parte posterior, ¿no? Este camino todavía existe. Incluso recobró de alguna memoria, de alguna manera, ¿cómo se llama? Protagonismo a raíz del accidente que hubo hace algunos años en Pasamayo, y se creyó por conveniente pues que en algún momento se habilite una pista, una autopista que no vaya por arriba o por el Serpentín, sino que vaya por otro lugar, y este lugar está pues de alguna manera esperando que se rehabilite este camino antiguo, ¿no? Entonces los caminos también forman parte de la historia, de la memoria y de las rutas, ¿no? De las rutas que se pueden utilizar para poder, ¿cómo se llama? Aprovecharla de manera turística, ¿no? Pero claro, son recursos todavía, ¿no? Que hay que transformarlos en atractivos. Y bueno, ya he sabido que la Escuadra Libertadora desembarca en la bahía de Huacho y nuevamente la bahía se convierte en escenario de otro hecho importante, ¿no? Entonces tienes la llegada de Cochrane y ahora tienes la llegada de la Escuadra Libertadora, ¿no? Y nosotros que cuando vamos al puerto no tenemos ningún tipo de monumento, placa conmemorativa, obelisco, mural, nada, ¿no? Ni nombre de la calle de repente que nos recuerde este hecho tan importante, ¿no? Entonces, ahí estamos perdiendo un poco de memoria también y que bien se puede aprovechar en este contexto, ¿no? Del bicentenario para poder recobrar, ¿no? Estos espacios que tienen mucha historia, ¿no? Y de que el que desembarco fue en la bahía de Huacho, es contundente el virrey Pezuela cuando anota en sus memorias de que el día 10, ¿no? Bueno, la memoria es el 12 porque ese día le llega la información, pero el día 10 han llegado 23 embarcaciones, ¿no? Y que van a desembarcar en la bahía de Huacho, ¿no? Y bueno, también las fuentes primarias mencionan, pues, que cómo se llama, hubo, el cuartel general estuvo inicialmente en Huacho, ¿no? El cuartel general estuvo originalmente en Huacho, ¿no? Y entonces, ¿dónde estuvo? No lo sabemos con precisión, pero lo que sí sabemos por las anotaciones de Paroisin es que el cuartel general estuvo, ¿cómo se llama? Perdón, las tropas estuvieron acantonadas en lo que hoy día vendría a ser pues el asentamiento humano Manzanares, ¿no? Menciona pues que están justo en el sitio donde se levantaba un gran cementerio, ¿no? Y como todos sabemos, al momento que se han construido pues las obras de agua y desagüe, siempre han salido a la luz ¿cómo se llama? Los restos arqueológicos, ¿no? Correspondientes a la cultura chancay sobre todo, ¿no? Entonces, es válido admitir, ¿cómo se llama? Como certero, ¿no? De que el ejército estuvo en estos lugares, ¿no? Y tampoco no hay mención a una calle, no hay una plazuela, no hay nada que nos recuerde, ¿no? Eh, el cuartel, como lo mencioné, estuvo en Huacho, pero después se trasladó a Supe, ¿no? Estuvo en Supe cerca de 15 días el cuartel, desde quincena hasta fines de los primeros días de diciembre, ¿no? Cuando San Martín decide trasladar el cuartel de Supe a Huaura, ¿no? ¿A raíz de qué? De que recibe la noticia de que el batallón Numancia, un batallón muy importante realista, conformado más o menos por 600 soldados de infantería, había cambiado de bando en bloque, ¿no? Y este momento histórico también tiene su propio recorrido, su propio espacio, ¿no? El batallón había estado originalmente en lo que es el Valle de Chancay y desde la hacienda Palpa estaba haciendo su recorrido para dirigirse al cuartel de Asnapuquio en Lima, ¿no? Más o menos por donde ya está Plaza Norte, por ahí debió haber estado ubicado el centro comercial Plaza Norte en Lima, en Independencia, por ahí debió haber estado ubicado el cuartel de la hacienda Asnapuquio, ¿no? Entonces, para hacer este recorrido, va por un camino antiguo, ¿no? Que va por entre los cerros, saliendo de Palpa, ¿no? Para llegar a un pueblito que ahora es casi no existe, que es Quilca, ¿no? Para después dirigirse por una quebrada y salir a Trapiche, ¿no? Y Trapiche ya está muy cerca de la hacienda Punchauca, que es otro lugar histórico con mucha importancia en Caraballo, ¿no? Esta ruta existe, ¿no? Y por ahí fue que siguió el batallón Numancia, pero al llegar más o menos donde dice la cuesta del Huachoc, ¿no? Dio media vuelta y retrotrayó para regresar a Palpa y después presentarse en Retes, ¿no? En la hacienda Retes, ¿no? Entonces, esta ruta existe. Tanto así que el año pasado hubo un rally
que se llamó la ruta de los Cuchimilcos, que bien pudo haberse llamado la ruta del Batallón Numancia o la ruta del Bicentenario, porque une varios distritos, ¿no? La provincia de Huaral, con Lima, con el distrito de Caraballo, ¿no? Es un lugar que si bien no es transitado en la actualidad con mucha regularidad, la trocha existe, ¿no? Y además esta trocha tiene un plus porque originalmente fue parte del camino carretero, ¿no? El camino carretero que iba de Lima a Huacho, antes del antecedente de la Panamericana, estuvo por esta trocha, ¿no? Como pueden ver en la imagen, era solamente trocha, no era asfaltado, era un camino muy angosto, pero fueron los primeros vehículos motorizados que transitaron por esta trocha, ¿no? Y aparece así en las revistas, ¿no? El gran camino hacia el norte del Perú, ¿no? Ahí en la revista Variedades, ¿no? Y además, o sea, hay que mezclar historias, ¿no? Hay que mezclar historias, porque las rutas han existido desde mucho antes y se han utilizado en la época de la independencia y se han utilizado hasta mucho tiempo después, ¿no? Porque este camino cayó en desuso a raíz de la construcción de la carretera panamericana en el año 1938, pero fue utilizado hasta aquella época, ¿no? Entonces, bien valdría ser reconocido como la ruta del Batallón Numancia, ¿no? O la ruta del Bicentenario, en fin, buscarle algún camino. Y así como se hizo el rally, que también es una manera de aprovechar la historia local, ¿no? Las rutas antiguas, las rutas con historia, se puede bien aprovechar para hacer, pues, bueno, de repente ya no este año, pero sí para el próximo, ¿no? Y la idea está en que haya continuidad, ¿no? Y después hay que ir sumando los elementos históricos, ¿no? Y bueno, el Batallón Numancia va a llegar a la hacienda Retes, ¿no? Ahí se va a instalar algunos días, ¿no? Y como pueden ver, por la hacienda Retes también es una hacienda muy antigua, ¿no? Hoy día se conserva pues en su mínima expresión, solamente parte de la casa, pero lo demás ya ha sido destruido, ¿no? Y ese es un problema que luego veremos que tiene el patrimonio, ¿no? Si bien hablamos mucho del patrimonio y el patrimonio lo podemos utilizar para el recurso turístico o para, no, o para construir la identidad local, ¿no? A la hora de que el patrimonio es destruido, pocas son las personas que alzamos la voz de protesta, ¿no? Entonces, y a veces somos desoídos y el patrimonio se va perdiendo, ¿no? Y entonces, hoy día todavía tenemos elementos de estas historias, pero que, así como se han ido perdiendo en los últimos 100 años, ¿no? Se van a seguir perdiendo. ¿Y qué pasará de aquí pues a 100 años más? Probablemente solamente todo esto que mencione solo exista en los libros y ya no quede ningún vestigio, ¿no? Bien, a raíz de este hecho importante que le da pues un realce un realce positivo, una noticia positiva a San Martín, San Martín decide trasladar el cuartel general de Supe a Huaura, ¿no? Y ocupar el Valle de Huaura, ¿no? Mucha gente comete el error, y yo mismo lo he cometido, pensar que desde el desembarco en Huacho se instalaron rápidamente en el Valle de Huaura, y no es así. En primer lugar, el cuartel estuvo en Huacho y después se trasladó a Supe, que tampoco sabemos dónde estuvo el cuartel, ¿no? No es que nadie se haya preocupado en buscar la ubicación exacta, pero a raíz de que uno hace investigación, no he podido encontrar ninguna referencia a dónde estuvo ubicado el cuartel en Supe, ¿no? Pero sí sabemos que después, los primeros días, a partir del 5 de diciembre, recién empiezan a llegar las tropas a las diferentes haciendas del Valle de Huaura, ¿no? Y ahí están las haciendas donde llegan, ¿no? El Ingenio, Acaray, Vilcahuaura, Humaya, Quipico. Haciendas que hasta ahora existen como pueblos, ¿no? Como centros poblados, y que conservan todavía sus casas y sus iglesias, algunas de ellas, ¿no? ¿Y por qué ubicaron las tropas en estas haciendas? Bueno, en primer lugar, porque en las haciendas tenían espacio para poder instalar la caballería, las tropas, hacer los campamentos, ¿no? Eso es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Pero hay que tener en consideración que estas haciendas, si bien observamos estos mapas, por ejemplo, este mapa de Raimondi del año 1870, si mal no recuerdo, ¿no? Ahí vemos diferentes caminos que unían, conectaban el Valle de Huaura con Chancay. Y justamente en la vera de estos caminos, ¿no? En la ruta de estos caminos, estaban estas haciendas, ¿no? De tal manera que las tropas acantonadas en las haciendas estaban protegiendo de cualquier incursión realista que pueda haber ingresado por estos caminos antiguos, y que algunos están en desuso, ¿no? Existen, pero están en desuso, como el camino que va de Humaya hacia lo que hoy día sería Jesús Santa Rosa, ¿no? El camino de Quipico hacia lo que hoy día es el Ahorcado, ¿no? Uno de ellos sí está utilizado activamente, que es el camino que va de Andahuasi por Visquira, ¿no? Hacia los callejones
¿no? Que lo que hoy día es el ahorcado, ¿no? Que se conoce con el nombre del ahorcado, ¿no? Entonces, existen los caminos, ¿no? No solamente eso, el camino de la costa también que iba por el borde de la playa, ¿no? Que también seguramente fue utilizado en aquella época, ¿no? En este otro croquis de 1820 se puede ver otros caminos, ¿no? Por ejemplo, el camino que va a La Chay, pero cruzando a Caray, ¿no? Entonces, por eso es que también a Caray hubieron tropas, ¿no? O sea, no es casual que el San Martín haya instalado las tropas en las haciendas. Siempre se ha creído, yo mismo también lo he creído, que se hacía solamente por el espacio y la comodidad que podían tener en ellos, pero hay que tener en consideración que si vemos las rutas antiguas, ¿no? Eran caminos de entrada al valle, por lo tanto había que proteger de cualquier incursión realista, ¿no? En este traslado que hace San Martín de Supe a Huaura, se anota pues en las memorias de que el día 7 de diciembre de 1820, recién en ese momento, el cuartel general se va a establecer en el Ingenio, en la casa que todos conocemos, ¿no? En la casa del Ingenio. Ahí se va a instalar el cuartel general porque ahí va a residir San Martín. Donde está San Martín es el cuartel general, ¿no? También se menciona que los edecanes, sargentos, ¿no? Se van a trasladar a Huaura, ¿no? Es decir, donde está seguramente, no se menciona con esa precisión, pero todos suponemos, y es válido suponerlo, de que fueron el cuartel del Estado Mayor fue lo que hoy día conocemos como el Balcón de Huaura, ¿no? Entonces es un error decir que el Balcón de Huaura fue el cuartel general. El cuartel general fue la hacienda del Ingenio. Acá en el Balcón de Huaura se reunía el Estado Mayor, ¿no? El Estado Mayor, ¿no? Que es esta organización que le da soporte logístico a los ejércitos, ¿no? Y que son una manera de entender la guerra más moderna, ¿no? Que San Martín trae con su organización, seguramente aprendida de los ejércitos napoleónicos, ¿no? En la independencia que luchó en la cual participó San Martín a favor de los realistas y en contra de los franceses entre 1808 y 1815. ¿No? Bien, entonces hay que diferenciar eso, ¿no? El cuartel general y el cuartel del Estado Mayor. Este batallón Numancia, que ya se había retirado el día 3 de diciembre, que se había cambiado de bando, que había estado en Retes temporalmente, se embarca del puerto de Chancay, llega al puerto de Huacho el día 10, ¿no? Y el día 11 se presenta ante el general del Río, ¿no? En la entrada de Huaura, que es el puente, ¿no? Y nuevamente el puente de Huaura es escenario de otro hecho histórico y que está graficado, ¿no? Por Charles Wood, es un inglés que vino con San Martín, ¿no? Y ahí ha representado claramente el Cerro Chacaca, que es el nombre original de lo que se conoce hoy día como Cerro del Carmen, y el puente de Arco Antiguo, ¿no? Y entonces ahí vemos que está el batallón Numancia, batallón de infantería, que ha llegado y lo están recibiendo y le están dando la bandera chilena, que es la bandera del ejército, de la bandera del ejército patriota que estaba en ese momento ocupando ya el Valle de Huaura. No la Villa de Huaura, sino el Valle de Huaura, ¿no? Y eso hay que tener otro detalle importante, ¿no? Más que hablar de la Villa de Huaura, hay que hablar del Valle de Huaura en general, ¿no? Porque Huaura, pues, la villa era muy pequeña, ¿no? Entonces, ahí tenemos también otro momento que le da importancia a este puente, ¿no? Días después, el día 13, el batallón Numancia fue llevado pues a la hacienda del Ingenio, donde estaba el cuartel general, y ahí en persona el general San Martín pasó revista a este batallón que recientemente se había pasado al bando patriota, ¿no? Y ahí vemos la representación nuevamente por Charles Wood, ¿no? De la hacienda Ingenio, al fondo se ve la iglesia, y más o menos nos da una idea de la ubicación de dónde estaban instaladas las tropas chilenas que en ese momento se encontraban en la hacienda El Ingenio, ¿no? Entonces tenemos ya una idea de dónde estaba ubicada, ¿no? Las tropas, ¿no? Y sobre todo lo importante es que de estos hechos hay una memoria gráfica, ¿no? En el sentido de las representaciones de estas acuarelas, ¿no? Que son originales y son de una persona que estuvo seguramente presente en el momento de este acontecimiento histórico, ¿no? Bien, ya estando en Huaura, hay muy buenas noticias, ¿no? Como por ejemplo recibir la noticia de que Trujillo hay mucho interés por el tema de sumarse al bando patriota, ¿no? Y esa noticia ya leía en quincena de diciembre nada más. Además también se recibe noticias de que Arenales ya había habido una batalla exitosa en Cerro de Pascua el día 6 de diciembre y que ya Arenales estaba viniendo de la sierra hacia la costa, hacia Huaura, pero por el camino de Canta, no por el camino de Ollón, sino por el camino de Canta, ¿no?
Entonces, todas estas noticias positivas van a hacer que San Martín decida dar un paso, el siguiente paso, ¿no? Acercarse más a Lima. Es decir, da la orden de que el Estado Mayor, ¿no?, se sitúe en Humaya, pase de Huaura a Humaya, para luego hacer el movimiento del ejército y avanzar hacia el Valle de Chancay, ingresando pues por lo que vendría a ser el ahorcado, ¿no?, en la zona de, de la villa, ¿no?, la villa y Reacción Santa Rosa, ¿no?, por esta ruta, ¿no? Entonces, estas noticias positivas le dan ánimo a San Martín para acercarse más a los realistas y poder ya de alguna manera provocarlos y lograr pues de repente o una batalla o que en Lima se decida para proclamar la independencia, ¿no? Y entonces empieza el recorrido, ¿no?, ir sumándose las fuerzas que estaban acantonadas en el ingenio, van a avanzar hacia Vilcahuaura, hacia Humaya, hacia Quipico, hacia Sayán, para después llegar a Retes, ¿no? Y en todas estas haciendas hay todavía vestigios de aquella época, ¿no? Los más importantes son las iglesias, quizás, que son muy vistosas, porque estas iglesias, la de Ingenio, Vilcahuaura y Humaya, pertenecieron a los jesuitas. Y los jesuitas pues tenían un cuidado muy especial en el decorado y ornato de sus iglesias, ¿no? Porque era parte de la forma de transmitir, de evangelizar también, ¿no? A través de los santos y pinturas que debieron haber tenido y que hoy día ya no están, ¿no? Y ahí está la iglesia de Vilcahuaura, bastante destruida, pero aún en pie, ¿no? Y que esta iglesia además tiene un plus. Bueno, ahora no la pueden ver ahí en su esplendor, pero esta es una foto del año más o menos 40 y la pueden ver con todas sus dos torres, ¿no? Probablemente el terremoto del 40 se tumbó una de las torres y entonces ha quedado ya semi-destruida, peor que el terremoto de 66 y el terremoto de 70, ¿no? Pero esta iglesia tiene bastante parecido con la Catedral de Lima, ¿no? Si ustedes pueden ver, observar las torres, ¿no? Y acá para que lo puedan comparar, ¿no? Fíjense la forma de las torres, ¿no? Estas puntas, estas estacas a los alrededores, ¿no? La forma del torreón, la esfera, ¿no?, con una cruz en la parte superior, ¿no? La forma de las ventanas, ¿no? Incluso la distribución de las torres, ¿no? Y el frontis, ¿no? El mismo tipo de frontis de arco. Bueno, obviamente que la Catedral de Lima es mucho más grande, ¿no? Pero en esencia es una réplica en escala menor de la Catedral de Lima, ¿no? Cosa que ya le da un atractivo no solamente histórico, sino también de historia del arte, ¿no? Historia artístico, arquitectónico, ¿no? Entonces, hay varias cosas, como yo mencioné, se pueden ir sumando a la esencia de repente del tema independentista, ¿no? Además, estas haciendas tienen mucha historia, como yo mencioné, pertenecieron durante mucho tiempo a los jesuitas y fueron haciendas importantes con una administración muy moderna para su época, ¿no? Y con mucho calor humano, ya que estaban a cargo de los jesuitas, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, el interior de la capilla de la iglesia de Vilcahuaura, ¿no? Que a mi gusto es la mejor que hay en toda esta zona, ¿no? En la zona baja del Valle de Huaura, ¿no? Y que se conserva con mucha originalidad. Y eso es lo más importante, ¿no? Porque al turismo hay que venderle autenticidad, ¿no? Lo auténtico es lo más valioso, lo auténtico es lo único, ¿no? Entonces, la otra hacienda que también fue jesuita y que también hubieron tropas del Ejército Libertador y que después las tropas fueron avanzando de Huaura, Ingenio, Vilcahuaura, Humaya, ¿no? Es la hacienda de Humaya, ¿no? La hacienda de Humaya todavía tenía una casa muy bonita, ya lamentablemente casi se está perdiendo, ¿no? Y también fue sede pues del Ejército Libertador y no hay pues ninguna memoria de dónde pudo haber estado ubicado el cuartel y las tropas, ¿no? Pero sí se sabe y hay menciones históricas de fuentes primarias que así lo recuerdan, ¿no? Y hay que sumarlo toda esta ruta, ¿no? Y más allá está la hacienda del Ingenio, que tiene una iglesia que está bastante destruida ya, pero lo más importante de esta hacienda del Ingenio es que la casa es la que mejor se conserva, creo yo, de todo el valle, ¿no? Aparte de la casa hacienda del Ingenio, esta es la casa de Quipico, es la que mejor se conserva. Y la casa hacienda de Quipico estaba en un lugar súper estratégico. Si todas las haciendas, como ya hemos visto en los mapas, protegían los caminos, las posibles entradas que pudo haber tenido el ejército realista, la hacienda de Quipico estaba en la principal entrada, ¿no? Frente, acá vemos los pinos de la hacienda, no se ve la casa, están cubiertas por los árboles, está justo frente al cruce de Visquira, que es el mejor cruce que hay entre lo que vendría a ser el Valle de Huaura y lo que vendría a ser Irrigación Santa Rosa hoy día, ¿no? Que daba camino para Chancay.
¿no? Este es el cruce de Visquira, ¿no? Pero que a la fecha, estamos hablando de fines del mes de diciembre, cuando San Martín ordena que el cuartel se traslade a Retes, este, no se podía cruzar, porque ya para a primeros días de diciembre el río empieza a crecer, por lo tanto no se podía cruzar en temporada de verano, ¿no? Así que San Martín ordena que el recorrido sea llegando hasta Sayán, dándose la vuelta por el río Chico para bajar a Andahuasi, ¿no? O sea, una vuelta enorme, ¿no? Hoy día, considerándolo, pues si lo hacemos a pie, es un lugar bastante, son varios kilómetros que tuvo que recorrer, cuando bien pudo haber cruzado por este vado, ¿no? Pero como ya lo mencioné, estaban pues en plena crecida del río y no se pudo hacer, ¿no? Entonces, esta hacienda también da lugar para historias muy importantes, ¿no? Además que la iglesia que mencioné, la iglesia de Quipico, según menciona Elías y Pince, fue levantada en honor a Fray Urraca, ¿no? Al padre Pedro Urraca, muy conocido, sacerdote mercedario, que no ha llegado a ser santificado, pero que residió algún tiempo en esta hacienda por ser amigo de la familia de la Daga, ¿no? Así que además, nuevamente, historias más que se pueden ir sumando, ¿no? Incluso en un libro sobre los milagros del padre Urraca, un libro muy antiguo del año 1700 y pico, se menciona el milagro de la hacienda de Quipico, ¿no? Entonces, la razón por la cual San Martín y el ejército del Libertador llegan a Sayán es porque para dirigirse a Retes tenía que llegar hasta el pueblo, ¿no? Bueno, a la entrada del pueblo, en todo caso, para poder cruzar el río Chico, ¿no? Ya no el río Guaura, sino el río Chico, ¿no? Entonces, dice que las memorias mencionan de Paro y Cien que llegaron, dice, a Sayán alrededor de las 10 de la mañana, ¿no? Y pasaron un puente compuesto de zarzas, ¿no? O sea, detalla, describe cómo era, ¿no? Y que varias familias se presentaron respetuosos al general y además mandaron llamar a los músicos de la aldea, ¿no? Y estas memorias de Pablo son muy detallistas en elementos etnográficos, ¿no? En el sentido de que nos recuerdan estos hechos, ¿no? Hablan de comidas, hablan de bailes, hablan de escenas, ¿no? Entonces que enriquecen la historia, no solamente con la parte militar, la parte política, sino con la parte de vida cotidiana, ¿no? Entonces, incluso Elías Ipín se menciona que el general se alojó, según relatos pues, de la gente de inicio del siglo XX, ¿no? Se había hospedado en una casa histórica, ¿no? Que perteneció al gobernador Isidoro Aponte, pero que después pasó a la familia de Pedro Espejo, ¿no? Y ahí en Sayán hay dos placas, ¿no? Para mí enigmática la que está en vertical, porque dicen que San Martín pernoctó en esta morada, o sea, en la casa que está la placa, el 27 de enero de 1821, ¿no? No he visto ninguna fuente que así lo corrobore, pero la placa pues ya hace alusión a este hecho, ¿no? Y también hay una placa que menciona que en Sayán falleció el coronel Pedro Conde, natural de lo que hoy día vendría a ser Uruguay, y que había venido con San Martín, y que por las pestes palúdicas que hubieron en el verano de 1821, había fallecido en Sayán, ¿no? El camino que siguió el Ejército Libertador todavía existe, ¿no? Entrando nomás al puente de Sayán, hay un desvío que va hacia el río Chico, ¿no? Que es la quebrada que va para Leoncio Prado, ¿no? Y entonces ahí está este camino. Bueno, obviamente que el puente ahora fue de cemento, ¿no? Pero el camino existe, ¿no? Dice a las 9 de la mañana del día 30 partieron, dice, cruzamos el río Chico, ¿no? Un miserable puente de varas entrelazadas. A media milla llegaron al encuentro unos 200 negros, quienes cantaron una canción compuesta en honor del general, ¿no? Es decir, nuevamente enriquece con elementos cotidianos, ¿no? Y ahora habla de los negros y cómo componen una canción que no sabemos la letra ni la tonada, ¿no? Entonces, y este camino existe, que va camino a Andahuasi, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden ustedes ver en esta foto aérea, ¿no? El camino, estoy señalando con el puntero, el camino que viene de Sayán del puente, ¿no? Este es el río Guaura y este es el río Chico. Este es el camino que viene por acá, cruza el puente del río Chico, que es un lugar muy estrecho, donde el río nunca carga mucha agua, así que puede fácil cruzarlo, y el camino existe, y va en dirección a Andahuasi, ¿no? Esta foto es de ese camino, ¿no? Que es este lugar por donde se le acercaron, dicen los 200 negros, a cantarle, a bailar y a cantarle esa canción en honor al general San Martín, ¿no? Entonces, también se puede aprovechar para hacer recorridos, ¿no? Eh, como vemos, es una trocha bastante aceptable, así que un bus mediano puede transitar tranquilamente, ¿no? Y bueno, toda esta ruta que sigue, entonces, desde Huaura hasta Visquira y pasando por el Ahorcado, ¿no? Para llegar a Retes, el día 31 de diciembre, ¿no? Donde se instala el cuartel en Retes, 31 de diciembre de 1820,
pasa por un colegio donde mi esposa tuvo la oportunidad de elaborar el año 2018 y mi esposa con sus alumnas participaron del FENSIT, ¿no? Y lo que les valió pues ganar un premio, ¿no? A nivel primero nacional y viajar a Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque según mencionan las memorias de Paroissen y otros documentos primarios, el Ejército Libertador pasó por estos callejones, ¿no? Donde justamente el colegio está ubicado, el colegio Santa Rosa del Ahorcado, ahí está ubicado en el mismo camino, ¿no? Por acá transitó el Ejército Libertador tanto de ida de Huaura a Retes como de regreso en quincena de enero, cuando Paroissen describe con más detalle, ¿no? El camino, ¿no? Rocas inmensas a ambos lados impresionan al caminante con sus ángulos sobresalientes, ¿no? Y menciona incluso que en el momento del retorno el camino estaba bastante estropeado porque había habido lo que conocemos hoy como una llovia, ¿no? Que mal llamado huaico, ¿no? Había afectado y hasta ahora afecta siempre este camino, ¿no? Entonces, más elementos que se van sumando, elementos naturales, elementos de rutas, ¿no? Y que hoy día son de tránsito regular entre Huaral y el Valle de Huaura, ¿no? O la gente que viaja a Ollón, la gente que viaja a, ¿cómo se llama? A Churín, ¿no? Los carros no llegan a Huacho si no entran por estos lugares, ¿no? Así que son rutas transitadas desde épocas prehispánicas y que el Ejército Libertador transitó y que hasta ahora son utilizadas, ¿no? Entonces, ahí está el cuartel, la Casa Hacienda de Retes, ¿no? Ya la versión moderna, como está hoy día, ¿no? Bastante deteriorada, ¿no? Y que sirvió de cuartel hasta el 14 de enero, sí, pues hasta el 14, porque el 15 empieza la retirada, el retorno de Retes al Valle de Huaura, ¿no? Y ahí están mi esposa con sus alumnas en el cruce de Visquira, donde también hay zonas arqueológicas. Hay que recorrer que todo el valle, adicionalmente a las casonas históricas, a las ex haciendas, hay también historia, hay bastante arqueología, ¿no? O sea que se puede nutrir un circuito con historia prehispánica, no necesariamente centrarnos en un tema de la independencia, ¿no? Y entonces también hay, no solamente eso, sino en historia de la reforma agraria. O sea, hay varias cosas que se pueden ir sumando en cada uno de estos lugares, ¿no? Ahí vemos a mi esposa con sus alumnas, ¿no? En Eureka cuando ganaron el premio a nivel nacional y que les valió viajar después a Brasil, ¿no? En representación de Perú, ¿no? Como ya le mencioné, durante el verano de 1821 hubo una epidemia muy fuerte de paludismo en el valle de Huaura en particular, ¿no? Y también en las zonas aledañas, que también afectó a Lima, ¿no? Y entonces hubo un lugar muy importante que se asocia pues a este momento histórico, ¿no? Que es el hospital de Huaura, ¿no? Acá está la Plaza de Armas de Huaura, acá está al frente está el balcón, ¿no? La iglesia antigua, y el hospital estaba muy cerca, ¿no? El hospital tenía su capilla, y ahí seguramente muchos soldados y oficiales fueron atendidos durante esta epidemia de paludismo, ¿no? El hospital era un hospital muy bonito, con una fachada bastante barroca, ¿no? Que había sido, pues, la capilla del hospital y que hasta el año, pues, 24, 30, 40 se conservaban algunas partes de las fachadas y habitaciones del hospital, pero que hoy día ya están totalmente destruidas, ¿no? Y que bien hubieran valido ser parte, pues, de un circuito muy valioso. Y esa es la importancia de conservar el patrimonio, ¿no? Una cosa es hablar de los hechos y decir que aquí estuvieron, y otra cosa es mostrar ¿cómo se llama?, el patrimonio material que refleja ese momento histórico, porque la educación patrimonial, si bien es para estudiantes universitarios, secundaria, el más importante de repente es en los niños de primaria, y ellos tienen un aprendizaje de cosas concretas, ¿no? Entonces, hablarle de cosas vacías para ellos es de repente difícil de entender, pero mostrarle el patrimonio, el patrimonio material, ¿no? Para ellos es una forma de conectarse con la historia, ¿no? Además, pues esta casa está ligada al tema, como ya lo mencioné, del tema de la enfermedad que hubo, ¿no? Y que probablemente esa sea la razón por la cual en el escudo del Perú tenemos el árbol de la quina, ¿no? No está la caña de azúcar, no está el algodón, ¿no? No está la hierba mate, ¿no? Está el árbol de la quina, porque de este árbol salían pues la quinina, que era un remedio muy utilizado en esta época, sobre todo para tratar estas epidemias con mucha fiebre, ¿no? Entonces, también hay pues, historias que se pueden entrelazar tranquilamente con la historia de la independencia, ¿no? Y bueno, llegada el Ejército Libertador va a continuar en Huaura alrededor de 7 meses,
¿no? El ejército libertador estuvo en la provincia de Chancay 8 meses, en toda la provincia de Chancay, entre Huacho, Huaura, Supe, Retes, Huaral, ¿no? Pero en Huaura estuvo casi 7 meses, ¿no? Entonces, llegaba la noticia del ingreso ya para San Martín a Lima. El día 7 de julio llega un barco a Huacho con la orden que los transportes zarpen desde la ensenada de la Bahía Salina, ¿no? Que es la herradura donde está hoy día cerca Huacho, donde estaba ahí el ejército ya embarcado, ¿no? Y desde ahí ya el ejército se retira, el ejército libertador se retira del valle de Huaura y va a ingresar a Lima, la capital, para que en los días siguientes se proclame la independencia, ¿no? Entonces, he tratado de volar en el tiempo. En 2 años hay muchas cosas que contar, ¿no? Que hemos ido pues detallando y seguiremos detallando en los webinars que estamos hablando de independencia, pero ahora en el tema de la ruta, pues hemos visto que hay muchos lugares que tienen historia, ¿no? Y que pueden ser aprovechados, ¿no? Pero quizá el lugar más importante es el Balcón de Huaura, ¿no? No tanto porque haya sido sede del Estado Mayor, ¿no? Sino porque acá en el balcón se ha construido pues una imagen simbólica de la presencia sanmartiniana en la antigua provincia de Chancay y en el Valle de Huaura en particular, ¿no? Entonces, y eso está graficado pues en revistas, publicaciones, fotos, discursos, ¿no? Escenario de efemérides, ¿no? Y a la vez lo importante es que es un museo, ¿no? Y como museo, ¿no? Con tanta carga simbólica para el tema de la independencia, debe de ser el eje que de alguna manera aglutine todo este circuito que se puede hacer alrededor del tema de la independencia, ¿no? Desde acá se puede de alguna manera hacer la transmisión de la información, de los contenidos, para que después cuando vayan a los lugares se haga el refuerzo, ¿no? El refuerzo y la ampliación, hablando desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Pero lo más importante es que este museo cuente con una museografía, pues, moderna, ¿no? No hablo ¿cómo se llama? De la museografía en el sentido de entenderla como colocar cosas informáticas, cosas modernas, ¿no? Si hablo del contenido del guión. El guión museográfico tiene que de alguna manera reflejar la historia que venimos investigando, ¿no? Porque, como bien lo dijo Daniel Morales en su ponencia anterior a la mía, ¿no? Hay que construir la historia como proceso, ¿no? Y de estos procesos hay que sacar información, hay que actualizar, hay que seguir viendo nuevos enfoques, ¿no? Y los enfoques actuales deberían ser de la historia, deberían ser representados en este museo que tiene un guión museográfico de la década del 70, ¿no? Es la visión militar de la década del 70 que está plasmada en este guión museográfico y que hoy en día ha sido pues superada por las nuevas investigaciones, ¿no? Entonces, la casa sí, el museo sí, pero un nuevo guión, ¿no? Y sobre eso construir todo lo que tú quieras, ¿no? Para recursos didácticos, ¿no? Como te mencionaba, ¿no? La nueva visión ya no engloba solamente a militares y criollos, ¿no? Sino también estamos hombres, mujeres, ¿cómo se llama? El pueblo, ¿no? El pueblo representado en esta gesta histórica que fue la independencia, ¿no? Entonces, quitarnos la idea de que fue San Martín y los militares los que lograron la independencia, sino que fue el pueblo que también participó, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Y eso también tiene que estar reflejado en el guión museográfico en el balcón de Huaura, ¿no? Además también, estas ayudas, como dijimos, ¿no? Cuando se ofrece al turismo y el turista llega, el turista viene por experiencias, ¿no? Y parte de las experiencias es tomarse fotos, que después ayudan a difundir la historia, porque estas historias llegan al Facebook, llegan al Instagram, ¿no? Y se distribuyen a nivel del mundo a través de los amigos, ¿no? Y este tipo de intervención en los lugares, ¿no? En los lugares de memoria, ¿no? Lugares donde hay hechos históricos y hay memoria que hay que rescatar, ayudan a que la gente de repente se tome una foto o genere pues escenas que son gratas a la memoria, ¿no? Experiencias, ¿no? Entonces, esto debería ser en diferentes lugares, ¿no? En el puerto de Huacho, frente al balcón de Huaura, en las haciendas, de repente la escena de un soldado, de un caballo, ¿no? En fin, que la gente empiece a asociar estos hechos, estas vivencias cotidianas con la historia local, ¿no? Murales. Los murales son muy importantes, ¿no? Qué importante sería tener un mural, pues, en el frontis de lo que hoy día es Aguas del Norte, que es lo que antes era EMAPA, ¿no? Que representa el momento en que el batallón de Foster llega a Huaura, ¿no?
o un mural que esté representado el desembarco en el puerto de Huacho, o un mural que represente el paso del batallón Numancia en el puente de Huaura, ¿no? En fin, en diferentes lugares pueden haber murales, ¿no? Y como ya te mencioné, hay gente, artistas muy destacados a nivel local, ¿no? Que pueden hacerlo muy bien, pero hay que tener mucho cuidado en que no hay que darle libertad artística para que imaginen cosas, sino que toda representación gráfica de algún hecho tiene que estar sustentado en información histórica primaria para no continuar distorsionando la historia, ¿no? Que es una cosa que sucede mucho y que lo cual hay que cuidar porque al final lo que queremos es construir identidad en base a autenticidad, no construir identidad con una falsa memoria, ¿no? Otro momento importante es cuando la gente se toma fotos, ¿no? Y para eso, pues, hay que tener los atractivos, ¿no? No te vas a tomar fotos, pues, en la casa en la iglesia del hospital que está totalmente destruida, ¿no? Es una vergüenza tomar una foto en ese lugar, ¿no? Pero si está todo habilitado, todo bonito, todo bien pintado, arreglado, la gente se toma con gusto una foto, ¿no? Hay infinidad de fotos donde la gente se ha tomado con el fondo del balcón, ¿no? Esta foto es más o menos 1930 y mira, la gente ya tenía esa costumbre, ¿por qué? El lugar es histórico y entonces la gente busca retratarse, ¿no? Nosotros mismos cuando viajamos hacemos eso, ¿no? Monumentos, ¿no? Monumentos grandes, pequeños, obeliscos, recordatorios de lugares históricos, hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, en el año 71, perdón, la Asociación de Exalumnos Chamarinos ya promovía la construcción de un obelisco en el puerto de Huacho, ¿no? Recordando pues a estos mártires huachanos, ¿no? Que fueron fusilados, no, bueno, no sabemos dónde, pero sabemos que tiene que ver tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la historia de la llegada de Cochrane y el apoyo que le brinda el ejército patriota, ¿no? Entonces, monumentos, obeliscos, calles, ¿no? Por ejemplo, hace poco en una reunión que tuvimos sobre el tema de la construcción del mito de Baltasar La Rosa como prócer, se sugería ya que esta calle Baltasar La Rosa, que no merece ese nombre, sea cambiado por un nombre más adecuado, y habían dos propuestas, ¿no? Una era llamarle Escuadra Libertadora, en recuerdo pues a la independencia, y una propuesta que siempre yo he venido promoviendo desde hace muchos años, es que se le llame Mártires Huachanos, ¿no? Y alguien sugirió que hay que precisar que se refiere a mártires huachanos de la independencia, ¿no? Una manera de limpiar pues, la honra de estos personajes que fueron, como se llaman, fusilados por los realistas, ¿no? En 1819, ¿no? Entonces, nombres de calles, como monumentos, obeliscos, no necesariamente monumentos grandes, enormes, obeliscos, pequeños parques, murales, ¿no? Que puedan recordar a la gente, ¿no? No solamente al turista, porque hay un error a veces de pensar en el turista y no pensar en nosotros mismos, ¿no? En primer lugar, la ciudad tiene que ser bonita para nosotros, ¿no? Y eso después se puede promover a la gente que viene de fuera, ¿no? Entonces, primero hay que pensar en nosotros. La ciudad tiene que ser atractiva para nosotros mismos quienes vivimos, ¿no? Y después promoverla para el visitante, ¿no? Además, también hay que aprovechar una serie de historias, ¿no? Además de las historias que he venido contando y las historias que se pueden relacionar, también hay algunos tradiciones como por ejemplo Ricardo Palma, ¿no? Acá tenemos el puente de Guaura es escenario de dos tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? El puente de los pecadores, que tiene que ver con la Virgen del Carmen, y con Días y Ollas venceremos. Esta tradición que a todos nos hacen leer en primaria y que tiene que ver con la independencia, y que el escenario es el puente de Guaura, ¿no? Entonces, hay más cosas que se pueden ir sumando y hay que ir investigando y hay que ir, ¿cómo se llama?, sustentando, ¿no? Hay una representación gráfica de Con Días y Ollas venceremos, ¿no? Cómo es que desde Huaura se llevaba ollas de doble fondo con información para los criollos patriotas que estaban en Lima, ¿no? Además también hay que sumarle a esto la memoria que se ha ido construyendo en el sentido de las efemérides que se celebran y que refuerzan, ¿no? Ya hemos mencionado en otras actividades de que quienes construyen más la memoria son los actos oficiales, ¿no? Porque congregan gente, congregan prensa, hay imágenes de ello, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos imágenes de la representación del centenario en el balcón de Huaura, ¿no? Y son imágenes que se vuelven icónicas, ¿no? O en la otra imagen vemos, por ejemplo, la gran cantidad de gente que recurría ya desde la creación del ferrocarril en 1900, inicio del siglo XX, ¿no? Cómo es que se aprovechaba para los tranvías y los trenes para hacer las celebraciones multitudinarias en Huaura para fiestas patrias, ¿no? Y hay imágenes, ¿no? Imágenes que se pueden recoger de revistas, como por ejemplo Variedades,
que recoge la llegada de la embajada argentina que había participado en el centenario de la independencia en Lima, que también llegan a Huaura días después para celebrar la fecha de la muerte de San Martín, ¿no? En agosto. Y llegan los granaderos a caballo que participaron en el centenario en Lima, llegan a Huaura, ¿no? No solamente acá se han tomado fotos en la puerta del balcón, ¿no? También hacen una ceremonia, o sea, hubo doble ceremonia en 1921, ¿no? La ceremonia del 28 de julio y las ceremonias de agosto, ¿no? Donde nuevamente el balcón se engalanó. Y por eso es que se construye esta memoria simbólica de este lugar tan importante, ¿no? Que a pesar que hay ciertas situaciones históricas, nadie le va a quitar la importancia de este balcón para la historia, ¿no? Sobre todo que se ha convertido en un lugar de memoria muy importante para el tema de independencia y que bien puede ser, pues, ¿cómo se llama? Declarado el 27 de noviembre como Día del Patriotismo Regional, ¿no? Porque representa muy bien el espíritu patriótico no solamente de Huaura, sino de la antigua provincia de Chancay y quizá de la región, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, los representantes de la Embajada Argentina, como Monsignor Duprat, que era el embajador en ese momento, tomándose una foto en lo que hoy es la silla que se encuentra en el balcón de Huaura, ¿no? La silla que según la tradición usó San Martín, y atrás está el armario, ¿no? Pero que originalmente se encontraba en la Hacienda Ingenio, a donde llegaron de visita estos representantes porque sabían que ahí había estado el cuartel, ¿no? El tema de la campana, ¿no? La campana de Huaura tan conocida, tan icónica, ¿no? Incluso es parte de un dicho muy conocido, ¿no? Más viejo que la campana de Huaura, ¿no? Y que se le empezó a llamar campana de la libertad, probablemente en alusión pues a esta campana norteamericana que también hace memoria de su historia, ¿no? Tan importante es la historia de esta campana, ¿no? Que vale la pena relatarla y contarla a los visitantes, es que esta campana fue llevada a Argentina en 1950, ¿no? Cuando se celebraba los 100 años de la muerte de San Martín, ¿no? Entonces, a pedido de Perón, ¿no? Se envía esta campana. Acá vemos la campana en un camión del ejército, pasando por la Plaza de Armas. Al fondo se ve el Cine Colón, ¿no? Está por la calle Colón en dirección a lo que vendría a ser el ferrocarril, ¿no? Para ser llevada a Lima y después se llevada a Argentina, ¿no? Y acá vemos una imagen de ese momento en el cual la campana de Huaura está instalada en la ceremonia principal, en la plaza principal en Argentina, para la ceremonia de los 100 años de la muerte de San Martín, ¿no? Y esta foto corresponde a prensa inglesa, ¿no? Es decir, fue un hecho histórico que dio la vuelta al mundo, ¿no? Y está retratado en prensa inglesa, ¿no? Y acá vemos una foto del momento en que Perón toca la campana de Huaura, ¿no? En un acto simbólico, conmemorando el 17 de agosto, los 100 años de la muerte de San Martín, ¿no? Además, también en el balcón de Huaura hay otro elemento muy importante que es la bandera que le dicen, pero que en realidad es un estandarte pequeño y que se sugiere que es originario pues, de la época de la independencia, aunque parece ser que no es tan antigua, pero que también ha cobrado en la memoria local y nacional una importancia muy grande, ¿no? Tanto así que en el año 1985, en el mes de julio, antes de las fiestas patrias, MRTA, que tenía bastante presencia en Huaura, entró al balcón y sustrajo la espada de San Martín, que es una réplica, y sustrajo también ¿cómo se llama? El estandarte, ¿no? Y días después, el 17 de agosto, en quincena de agosto, ¿no? Cuando recién Alan García había iniciado su gobierno, el MRTA pide amnistía, dice al gobierno de García, y pide una tregua, ¿no? De su accionar, terrorista, ¿no? Político terrorista, y entonces, en esa conferencia de prensa clandestina, aparecen, pues ahí vemos a los mismos de la MRTA con capuchas para no ser reconocidos, y al fondo está la bandera que estaba en el Museo de Huaura, ¿no? Es un acto simbólico y que también es parte de la historia, ¿no? Y que tiene que estar retratada en el Museo del Balcón, ¿no? Porque la historia no solamente es la historia de hace 200 años, sino cómo la estamos viviendo y cómo la vivimos y cómo la seguiremos viviendo para el futuro, ¿no? Entonces, lástima que esta bandera regresó al Museo del Balcón y en el año 2006 fue robada nuevamente. Por suerte apareció en un anticuario en Miraflores y fue recuperada y tengo entendido que hoy día se encuentra en la Casa de Gobierno, ¿no? Y no se ha vuelto a traer al balcón porque no brinda las condiciones de seguridad para que no sea robada nuevamente, ¿no? Que también debe ser parte del tema de la museografía, que debe ¿cómo se llama?, de brindar seguridad a este momento de la bandera, ¿no? A esta memoria de la bandera. Y bien,
Asociado a esto, ya para terminar, estoy terminando, asociado a esto también está la Virgen del Carmen. Los que somos acá de Huacho, Huaura, de acá del norte chico, conocemos la importancia de la Virgen del Carmen de Huaura para la religiosidad popular local, ¿no? Pero que está relacionada también a la batalla de Maipú en Chile, ¿no? Este, al momento de la batalla de Maipú, cuando hay el triunfo patriota, eh, el pueblo de Santiago dice ofreció levantar un santuario a la Virgen del Carmen, ¿no? En este lugar de la batalla, ¿no? Y que actualmente existe, ¿no? Es un gran monumento, es una iglesia muy grande, ¿no? Es un centro de peregrinaje, no solamente religioso, sino histórico para el pueblo chileno, y que está asociado al tema de la independencia, ¿no? Y que probablemente también está asociado al tema de Huaura, porque yo investigo mucho el tema de la Virgen del Carmen y no el culto a la Virgen del Carmen del Puente de Huaura no es un culto colonial, es un culto republicano. Además, Cayetano Requena, que es un sacerdote que nació en Cochas, cerca de Pativilca, y que después fue párroco en Huacho, y que participó en la proclama del 5 de abril de 1819 en Supe, y que después se refugió en Chile y vino con el Ejército Libertador como capellán del ejército, menciona pues que ha habido en Santiago erogaciones voluntarias, ¿no? Para la construcción de una hermosa capilla con una casa de ejercicios consagrada a la Virgen del Carmen en el lugar y a memoria de la victoria memorable de Maipú, ¿no? Entonces, ya el culto religioso también está asociado al tema de independencia, porque la batalla de la independencia se libraba en diferentes frentes, ¿no? No solamente el militar, sino también el diplomático y también en el tema religioso, ¿no? Porque los realistas, un poco para desprestigiar el accionar patriota, decían que los patriotas eran anticatólicos, ¿no? Que por eso estaban representados por ingleses, que eran protestantes, y que una vez si los patriotas ganaban la batalla, iban a arrasar con las creencias católicas tradicionales. Entonces, en contraparte, lo que hace el ejército patriota es también dotarse de símbolos católicos para reforzar, ¿cómo se llama? En la mente del pueblo, ¿cómo se llama? La idea de que no va a suceder esto, ¿no? Entonces, y ahí la Virgen del Carmen juega un papel importante en Chile, ¿no? Con la batalla de Maipú. Lo que yo he investigado es que la Virgen del Carmen, según algunas narraciones más antiguas que han sido publicadas, mencionan que, según la leyenda, fue un hermano de una cofradía del Carmen que existía en Huaura en los primeros años de la República, ¿no? Que se pintó esta imagen de la Virgen en un muro ahí donde está ahora el cerro y donde está la capilla, ¿no? Pero que justamente la nota documental más antigua que hay, referencia más antigua que hay sobre este hecho, es sin duda las notas de viaje de Husal de Mr. Tudor, que están en la colección documental y que menciona que en el año 25, 1825, pasaron por el puente de Huaura y ahí estaba ya la ermita, ¿no? Que antes nunca es mencionada en la época colonial. Por eso es que queda claro de que la Virgen del Carmen es un culto republicano y probablemente esté asociado también al tema de la independencia, ¿no? Y sea la Virgen del Bicentenario de repente, ¿no? Entonces, no es descabellado pensar esto, ¿eh? Tiene cierto valor el razonamiento, ¿no? Y bueno, a todos estos hechos históricos que suceden en Huacho, en Huaura, en el norte chico en general, en los valles de Chancay, Huaura, Sayán, Barranca, Supe, ¿no? El único reconocimiento que hay oficial por parte del Congreso es el título que le dan a Huacho de Fidelísima Villa, ¿no? En el año 1828. Es el primer Congreso realmente peruano, con representación peruana, ¿no? El primer congreso había tenido solo la representación de la parte norte prácticamente, el segundo congreso había sido muy influenciado por Bolívar, y este congreso en 1828 tiene pues una representación popular ya a escala nacional, ¿no? Y ahí se le reconoce al pueblo de Huacho su participación en la independencia, ¿no? Como bien dice, considerando por los servicios que ha hecho a la causa de nuestra independencia el pueblo de Huacho, ¿no? Y le dan el título de Fidelísima Villa. Y de este título, de este pergamino tan importante de reconocimiento al pueblo, prácticamente la memoria ha sido perdida, ¿no? Una calle que se le dio este nombre, se lo volvieron a cambiar por 18 de octubre, ¿no? Entonces, ya la gente no recuerda que esta calle se llama Fidelísima Villa. Hay una placa que está en la plaza de armas, en la calle principal, pero que prácticamente pasa desapercibida y nadie se entera que está ahí. Entonces también hay que sumarla a la memoria de esos hechos históricos, ¿no? Y bueno, como ya te mencioné, hay tantas cosas importantes, pero también hay cosas que hay que llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, mencioné el tema de los puquiales que sirvieron a Cochrane y al Ejército Libertador seguramente para abastecerse de agua, y mira cómo están ahora, ¿no? Cubiertos de desmonte, ¿no? Entonces, y año a año
se ha ido acumulando más desmonte y no hay una acción de parte del municipio local para poder retirar esto, ¿no? Aparte que afecta a la ecología, ¿no? También tiene que ver con la historia, como hemos mencionado, ¿no? O el puente de Huaura, ¿no? Escenario de tantas cosas, ¿no? Escenario de un combate, escenario del paso a Numancia, escenario de una tradición de Ricardo Palma. ¿Con qué ganas vas a decirle al turista que se tome una foto en este lugar si está todo lleno de basura, de desagüe, maloliente, ¿no? Entonces, es el momento de llamar la atención, ¿no? Sobre estas cosas, ¿no? O la Casa Hacienda del Ingenio, que hoy día es propiedad privada y que no se puede entrar, ¿no? Y que bien, que bien se puede conseguir a través de gestiones que se habilite este espacio para que sea un lugar visitado por los turistas, ¿no? Porque tienes la casa y al frente tienes la iglesia, ¿no? Que es muy bonita por dentro, ¿no? Y que tiene la imagen de Santa Rosa más antigua que tenemos en el valle, ¿no? O la destrucción que vienen sufriendo las casas haciendas antiguas, ¿no? Esta es una foto de hace unos 10 años de la casa hacienda de la Humaya, ¿no? Que habían arrancado ¿cómo se llama? Los enrejados que eran muy bonitos, los habían arrancado totalmente de la casa y la casa está ocupada hoy día por moradores que se han posesionado de ella, ¿no? O lo más triste, lo que le ha pasado pues a la iglesia del hospital, ¿no? Afectada por terremotos en el 40, en el 66, pero después más daño le ha causado a la mano humana, ¿no? A raíz de que venía siendo deteriorado, se puso pues un muro para tapiar, para evitar que la gente pase por esta iglesia. Sin embargo, el remedio salió peor que la enfermedad, ¿no? Aprovechando que estaba tapado el tránsito, la gente empezó a destruirla por dentro y nadie veía lo que pasaba, ¿no? Hasta que ya ha quedado prácticamente reducido a su mínima expresión, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes construir tú una ruta turística o una ruta de identidad local si el propio patrimonio que te trae a la memoria esos hechos vienen siendo destruidos, ¿no? No valorados por la gente y no cuidados por las autoridades, ¿no? Entonces, hay mucho por trabajar, ¿no? Tenemos que construir una ruta que aglutine todos estos espacios, los caminos están, aún todavía queda patrimonio, la historia se sigue construyendo, hay fuentes, hay investigaciones, se está publicando. Tenemos todos los elementos para poder construir un turismo de este tipo, ¿no? Dedicado a los escolares sobre todo, ¿no? Que son el futuro de la historia, ¿no? Ellos son los que van a recoger la memoria y construirla, y qué importante reconocerla como vida cotidiana también, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, varios sectores, esto depende de varios sectores, no solamente del sector turismo, sino también de los investigadores, de los gestores culturales, ¿no? Y hacer presión y mover influencias para conseguir que en el libro ¿cómo se llama?, de educación de tercer año secundaria, que es el momento que se toca el tema de independencia, se coloca pues un pequeño párrafo alusivo a estos momentos históricos, una muy buena síntesis que permita que los profesores programen visitas de Lima a Huacho, ¿no? A Huaura, a Huaral, y utilicen estas rutas, ¿no? Porque los libros de colegio llegan a muchos, es la forma en que la historia se difunde con mayor empuje, y que además podría promover muy bien proyectos escolares, incluso a través de la ADREL, ¿no? Y la UGEL, se puede ya incluso brindarles a los profesores de Lima, y digo Lima porque es un gran mercado, imagínate los millones de estudiantes que hay que podrían venir, ¿no? Ya darles preparados guiones, darles preparados unidades, proyectos de aprendizaje, simplemente para que los apliquen, ¿no? Y brindarles todo este tipo de historia local asociada al tema de independencia, ¿no? Porque si bien el Bicentenario llega y va a pasar, la historia va a quedar, ¿no? Y año a año seguiremos celebrando, y año a año tenemos que ir aprovechando, ¿no? Este momento tan importante del cual hemos sido parte, ¿no? No solamente escenario, sino parte, nuestra población, nuestro pueblo ha sido parte, ¿no? Recuperar toda esta historia y que nos sirva para el desarrollo local. Bien, yo hasta ahí es mi participación, y si hay alguna pregunta, yo encantado de poder responderlas. Gracias.